Vamos a meternos en nuestra próxima nota y vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Tiene la gentileza de haberse llegado hasta nuestro estudio Jorge Barenberg, quien, bueno, integra el Centro Comercial de Santa Fe a raíz de uno de los anuncios que viene siendo quizás protagonista dentro de los últimos días, informativamente hablando, y tiene que ver con el bono que se anunció por parte justamente del Ministerio de Economía a pagarse a distintos trabajadores. El comercio santafesino, bueno, tiene justamente alguna postura en este sentido. Imagino que viene por el lado de quizás alguna dificultad para, bueno, abonarlo justamente. Vamos a preguntarle a Jorge Barenberg en este sentido y seguramente hablaremos también sobre otras cuestiones que tengan que ver con la realidad del comercio. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación, así que... Bueno, ¿hay dificultades para pagar este bono, Jorge? Sí, con respecto al comentario que haces, fundamentalmente yo no lo dejo en el aspecto local, sino que es una cuestión a nivel nacional, donde desde nuestras entidades que nos representan sectorialmente y desde Buenos Aires, que son CAME y CAC, bueno, se expidieron diciendo lo ilógico quizás que es esto. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de negociación de paritarias. O sea, las paritarias son la naturaleza misma de poder recomponer el salario a nuestros empleados. En su momento se hacían anualmente, después se hicieron semestralmente y en este momento, producto de la inflación, estamos en negociaciones trimestrales. Es como que entra por la ventana este bono cuando se está sentado justamente empleados y empleadores, el sindicato, negociando la actualización de paritarias, que lógicamente es tratar de reconocer la pérdida del salario frente a la inflación. Y nos llama mucho la atención una decisión unilateral del Estado y del ministro de Economía, donde se entromete en la economía que está bastante golpeada, producto de, bueno, la situación económica que tenemos, que es en definitiva el deterioro constante de nuestro poder adquisitivo por medio de la inflación, donde creo que no hay un margen y estamos todos en una cierta horizontalidad, donde hemos ido perdiendo poder adquisitivo y nos hemos ido empobreciendo todos en general. Más allá de donde estuvimos en la escala económica, si clase media alta, media baja, lamentablemente hoy también tenemos una realidad donde un empleado con salario en blanco, con todas las contribuciones patronales que corresponden y demás, están debajo de la línea de la pobreza. ¿Hay una situación de mucho compromiso para el comercio allí? Lo que pasa que a partir de la inflación, que nos hemos quedado sin poder adquisitivo en el mercado, cada vez es más difícil poder llegar a los números donde podamos tener rentabilidad porque el mercado no está consumiendo. Y después de la devaluación, más allá que teníamos una dinámica de aumento de precios que venían mensualmente, con un cierto porcentaje, después de la devaluación del 22%, que bueno, creo que nos choqueó a todos porque de repente fue devaluación 22%, no hubo un aviso, no hubo un comentario por parte del ministro de Economía, simplemente llegó y todo el mundo... Creo yo que también tenemos una mecánica los argentinos de convivir con la inflación, donde todos tratan de cubrirse, que en definitiva es evitar perder el patrimonio que tenemos, que es el producto con el que transamos nuestras operaciones. Y bueno, hemos recibido listas de entre el 20 y 30% en algún aspecto. Un golpe muy importante para ya un poder adquisitivo golpeado. Héctor. Yo recuerdo que con Jorge habíamos hablado ya por 2016, 2017, en realidad hace mucho tiempo venimos hablando con vos, pero en aquel momento era la gestión de Macri, la caída del consumo, tu gran preocupación y la de los comerciantes por pagar los sueldos en ese momento era la gran preocupación. La incapacidad de haber sobrevenido un proceso virtuoso, aquello de que hablábamos en 2016-2017, ¿es producto de la pandemia? ¿Es producto de
vos que podés ver la cosa más macro, producto del endeudamiento internacional, porque eso está atado evidentemente a que los precios se remarquen y que la inflación sea más grande, también más alta. La pregunta es si le encontrás correlación, en principio eso, y qué se dice en el ámbito de ustedes, de los comerciantes, de cómo seguir acá al mediano plazo. Hay un correlato que lo podemos definir en etapas también. Más allá de gobiernos, y de izquierda, de derecha, de una cuestión ideológica, dejemos de lado lo ideológico, gobierna quien gobierna. Este país adolece de una enfermedad muy grave que es la inflación, donde nos deteriora a todos por igual. Es el peor impuesto más regresivo que puede tener cualquier país. Con respecto a lo virtuoso que fue salir también de la pandemia, hay que tener en cuenta que salimos desde el piso, no salimos desde una cierta altura. Desde el fondo del mar salimos. Salimos desde el fondo del mar, no salimos de una cierta, por decirle, qué sé yo, zona de flotación que era un poco más benévola. Salimos del fondo del mar y, lógicamente, con todos los índices deteriorados, desde el fondo del mar a donde fuimos subiendo siempre era mucho mejor que estar en el fondo del mar. Ahora, en esa subida, y perdón la interrupción, Por favor. en esa subida se llegó a niveles prepandemia. Mirá, no alcanzamos a llegar, honestamente, a niveles prepandemia. Pero es lo que vuelvo a decirte, acá yo creo que no pasa por una cuestión ideológica, no pasa por un gobierno en particular. Pasa por una economía que lamentablemente los gobernantes, nuestros funcionarios, no logran equilibrar para poder ser una política, por lo menos con una proyección anual, aunque sea. Nosotros estamos siempre, lamentablemente, y hoy más que nunca, con este ministro que tenemos hoy, parches contra parches. Es un poco cuando fue, no recuerdo el apellido de este médico, en campaña que salió el programa Platita y ahora de nuevo tenemos un programa Platita, que es lo que vuelvo a reiterar. Estamos en plenas negociaciones de paritarias para tratar de recomponer de acuerdo a la negociación factible y posible. Y te entran por la ventana con un bono de 60.000 pesos, que a su vez también le corresponde, y en esto estamos de acuerdo, la gente necesita actualizar su poder adquisitivo, pero siempre cae en el privado. También ahí puede haber una contracara, que es que en la pandemia existió un programa de la Nación que financiaba hasta el 50% el salario de los empleados en blanco de las empresas, y que fue extendido en el tiempo. Fue benigno, estamos de acuerdo en esa situación. Lo que pasa es que después también hubo un enamoramiento del gobierno nacional y tuvimos una pandemia eterna. Y nosotros, desde el sector privado, lamentablemente, después volvimos a una cierta regularidad, pero veníamos con un atraso de leyes sociales, de esto, aquello, producto de no haber tenido la normalidad de la venta, del ingreso normal de la venta con la rentabilidad lógica. Se nos fue deteriorando esa situación también. Entonces, bueno, arrancamos de atrás, arrancamos con ciertas deudas. No fue fácil recomponer la situación. Y hoy estamos en una situación que, más allá de que algunos valores están recompuestos, hoy nos falta el mercado. Hoy estamos estamos en el peor de los mundos, quizás. Estamos con recesión y con inflación, estamos en esta inflación. No hay un mercado que a nosotros nos permita tener una venta que nos logre equilibrar, todo lo contrario, entonces el costo fijo que nosotros tenemos mensualmente es un mazazo que nos pega cada fin de mes. Y con una tasa activa de 200% más o menos hoy, no sé cuánto calculás. Más que tasa activa o no, sin crédito. Bueno, sin crédito. Sin crédito. Es así, sin crédito. Perdón, el crédito es un salvavidas de plomo. Por eso, sí, está claro. Está claro. Sí, sin crédito o con salvavidas de plomo. ¿Cómo haces para apalancarte? Digamos, ¿retrasás el pago del IVA? ¿Cómo están haciéndolo? Mirá, hoy por hoy tampoco, si vos te querés financiar con el Estado te mata. El Estado también tiene un 5, un 6% mensual. Estamos hablando 5 o 6% mensual, estamos hablando arriba de si fuera normal, más allá de no capital más interés, un 72% en 12 meses, el 6%.
Bueno, las tasas son infinitesimalmente imposibles. Y acá hay una realidad también, que siempre lo hemos dicho. El sector privado produce. Quien debe administrar el esfuerzo, el sector privado, que nosotros trasladamos por medio de nuestros impuestos a lo público, lamentablemente también tenemos que estar soportando el bono que está ofreciendo el ministro de Economía al sector público también. ¿Y quién lo paga? ¿Qué produce el Estado para poder generar ese bono hacia lo público? Que no digo que no esté bien, que no digo que tiene que haber una recomposición en el poder adquisitivo de la gente, pero lo que pasa es que venimos de gobiernos donde nos fueron empobreciendo a todos. Vos, esta es la última que tengo, Sí, sí, por favor. Vos que tenés, ¿cuántos años del rubro? De la hiper la viviste ya como Sí. mini empresario, digamos. Sí, sí. La hiper de Alfonsín también la viví Alfonsín, en el 89. la del 80 y pico, la hiper 2001, Macri, Alberto, pandemia, todo Lo que pude vivir como hijo de un padre también. todo fue lo que se te comerciante. ocurra, todas las crisis que se te ocurran. Cuando te representás la posibilidad de que Milei sea presidente, no por poner el nombre propio, por ponerlo a consideración, que tiene muchas cosas que a mí no me gustan, pero que no vienen al caso, y que propone una salida hacia la dolarización, que sabes qué es, engorroso, complejo, es un problema, es crisis. En ese primer momento se derrumba el salario, en ese primer momento se estallan las tarifas. ¿Cómo te lo imaginas, si me permitís la expresión técnica, ese quilombo después de tantos años de recesión, de problemas? Bueno, lo puedo vivenciar con una realidad. Pedro Castillo en Perú, duró un año. Y realmente pienso yo que el peronismo se va a embretar hoy si el balotaje es Bullrich o Milei. Y lo van a tener que votar a Milei entonces el peronismo. ¿Por qué? Porque dice quizás en el Congreso somos mayoría y podemos manejar desde el Congreso a Milei. Pero tiene una personalidad muy difícil. Un loco con poder me da miedo, si es la definición que te tengo que dar de Milei. ¿Y el proceso de dolarización crees que es posible? Es sea imposible. Milei, sea quien sea. Es imposible. Es imposible. Creo Es yo que es imposible. Lo que sí creo que hay que tratar de lograr, sacar el cepo, lograr hacer lo que sabemos hacer, tratar de exportar como es la fortaleza que tiene el campo, pero fundamentalmente no solo exportar materias primas, sino también tratar de exportar materias primas con valor agregado, industrializadas y demás. Claro. E importar los dólares que son necesarios para que podamos seguir funcionando como país. ¿Qué pesa más hoy o cuál es la situación más difícil? ¿Lo que recién describías con un empleado en blanco y con todas las cargas sociales o el alquiler? Porque también es otro tema que está en sumo debate con las leyes de alquileres y demás. Sí, pero te diría algo. Dentro del contexto de lo que son los alquileres, creo que quien más golpeado está fundamentalmente es el alquiler de vivienda familiar. El de los comercios no está tan alcanzado por esta situación. Sí, ¿por qué no? Está alcanzado. Pero vos tenés hoy por hoy quizás una capacidad de maniobra. ¿Por qué? Porque ya venimos alquilando, porque tenemos un proceso de años de quizás estar conviviendo entre propietarios e inquilinos. Ya hay una ida y vuelta. Hoy, lamentablemente, la crisis habitacional que hay mucha gente que dejó los departamentos de unidad familiar para volver a vivir con sus padres o de alguna otra manera. Entonces creo que ahí es donde mayormente está el problema. Y uno lo escucha en los medios donde todos los propietarios sacan sus inmuebles o lo ponen en alquileres temporales o directamente lo sacan y quedan en la expectativa de ver lo que sucede. Y con respecto a la expectativa, creo yo que estamos en un proceso que es dificilísimo a nivel país, que lo definiría con una sola palabra: incertidumbre. Creo que todos como sociedad estamos frente a una incertidumbre. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Porque nadie sabe lo que va a pasar. Están los 3/3 a nivel político. Está que 10 de diciembre queda ya lejos. Y todo es incertidumbre, no hay certezas hoy por hoy. Allá lejos son 3 meses. Bueno, pero hablamos de la prehistoria y la prehistoria fue el mes pasado a lo mejor. Dios libre, hay una dinámica en este país
que amén de eso también estamos involucionando. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, gracias por la a visión ustedes. siempre. No, Muchas gracias. por favor, gracias por la invitación. Por favor. Jorge Barenberg con nosotros, representante, integrante del centro comercial, a raíz de lo que, bueno, significa este pago del bono de 60.000 pesos, pero cómo se puede llegar a implementar y obviamente también una perspectiva de lo que sucede en el comercio santafesino.